De momento no, doctor. Todo claro, ¿verdad? Gracias. A ver. Bien, estamos otra vez a 25. Deme un minutito más. Ya estamos. 27. Bien, ya. Entonces, lo que hacemos es que tengamos la suerte de que encontramos el postoperatorio inmediato. Entonces, y la inmediata había sido los primeros 3 días y el inmediato había sido hasta el alta definitiva que abarca más o menos hasta los 30 días. Entonces, si ustedes ven, el control postoperatorio debe ir por el anestesiólogo o el primero o segundo ayudante de la cirugía y los controles deben ser permanentes. Si ustedes ven aquí, el control está siendo monitorizado, están con personas al lado del paciente posoperado. No es una paciente que está a expensas de un monitor colado simplemente sin ninguna persona de control. Es un paciente que debe estar acompañado permanentemente en el postoperatorio. Si ustedes ven aquí, el control no solamente de repente por el personal de enfermería, sino también por su médico tratante, quien ha hecho la cirugía en este momento. En este momento, pues el paciente requiere de apoyo. El límite para este control inicialmente puede estar completamente monitorizado en el control inmediato, o puede ser que estemos ya en las cirugías en el límite de posoperatorio que se llama mediato. En el mediato ya no tenemos esas salas de recuperación o estar en cuidados intensivos, sino aquí tener un control simplemente de emergencia o de consultorio externo, en el cual no requieres ni siquiera medios de apoyo de monitorización, sino solamente echarle una curada y posteriormente vemos el momento en el cual se va a dar la alta a este tipo de pacientes. Entonces, aquí tenemos los tipos de posoperatorios. Hemos hablado de límites, ahora vamos a hablar de posoperatorios o los tipos de posoperatorios, en los cuales ustedes van a encontrar el tipo de posoperatorio estable y posoperatorio patológico. ¿Qué quiere decir posoperatorio estable? Cuando la evolución del paciente es hacia la rehabilitación y no existe un proceso patológico intercurrente o agregado que lo perturbe. Entonces, este paciente va a ir a una recuperación completamente total. Entonces, eso quiere decir que no se ha complicado, no se ha hecho ninguna herida que se ha infectado, no ha habido abscesos, no ha habido diseños, no ha habido complicación de nada. Entonces, este está siguiendo una cirugía a una cicatrización completa y el alta definitiva, más o menos. En un paciente programado, vamos a ver que el tipo de postoperatorio va a ser aproximadamente unos 7 a 10 días, 14 días en el peor de los casos. Pero el postoperatorio patológico es cuando surgen una o varias complicaciones agregadas que interfieren con la evolución del paciente hacia la mejoría e incluso ponen en peligro la función de algún órgano, aparato o un sistema o la vida misma del paciente. Si ustedes ven aquí, el paciente está alterándose con algún proceso que no está dentro de la evolución normal del paciente. Si ustedes tienen una herida y han hecho una buena curación, esta herida debe curarse en 7 días. Pero si la herida no está curando y tiene problemas de secreción, de sangrados, de alguna cosa, está entrando ya en un periodo patológico. Entonces, cuando vemos a los pacientes en el consultorio, es esta situación en la que nosotros nos encontramos. Postoperatorio estable, cuando la paciente está sonriendo después de una cirugía, no tiene dolores, y esto nos lleva a que podamos pensar que ha sido una cirugía sin ninguna intercurrencia y ha sido una cirugía probablemente programada.
Pero si es una cirugía que ha tenido complicaciones y es un tipo de posoperatorio patológico, vamos a tener todavía una herida en una sala de curación, en centros de emergencias en los que nosotros todavía estamos buscando que la herida nuevamente recupere un proceso de cicatrización. Aquí se siguen haciendo curaciones, no solamente por el cirujano, sino necesitar de el apoyo de ayudantes, incluso para tratar de controlar el proceso inflamatorio, infeccioso o contaminado de esta herida que hace que nosotros podamos relacionar este postoperatorio como patológico. Entonces, el paciente no va a estar sonriendo, va a estar recostado en una camilla y recibiendo apoyo de las cirugías. Fíjense cuando se llama una cirugía postoperatoria estable, cuando hay una cicatrización completamente estable en el tiempo de evolución normal de una cicatrización, pero patológico llamamos cuando la herida aún no ha logrado cicatrizar, estamos haciendo una curación de una cicatrización de segunda intención, aquí con curaciones diarias o 2 veces por día o cada 2, 3 o 4 días, dependiendo del proceso patológico que esté intercurriendo para o evitando la cicatrización en este paciente. Entonces, si nosotros tenemos ya bien claro los límites, las complicaciones van a aparecer, complicaciones del postoperatorio. Las complicaciones que pueden surgir durante este periodo son diversas y aunque inicialmente afectan un solo órgano, aparato o sistema, de no detectarse y corregirse progresan causando repercusión sistémica y tras un tiempo variable la posibilidad de muerte del paciente. Tanto es así que esto nos va a hacer permitir que pongamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos dentro de lo que se llama el postoperatorio del paciente. Uno puede decir que el paciente es un paciente muy quejumbroso, que es un paciente que se queja mucho y que nosotros estamos sobreentendiendo que el paciente debe ir a una evolución normal, común, corriente, pero todos los cuerpos no son iguales. Un paciente puede ir tan fácil a una recuperación postoperatorio inmediato, no patológico, o un paciente que va a sanarse rápidamente, o un paciente más bien que aunque sea hermano gemelo, puede ir a una complicación que se llamará evolución postoperatoria patológica. Y en eso puede estar nuestra experiencia. Resulta de que cuando uno dice, no, el paciente está bien, el paciente se está quejando en vano y demás cosas, le tocamos la cavidad abdominal, hay un cierto dolor abdominal que el paciente refiere tener dolor en este momento de la presión y nosotros no le damos mucha importancia. Este paciente, en vez de tener afectado solamente un órgano, puede aparecer de aquí a unas 2, 3 o 4 horas con aparatos o sistemas afectados, ya no con uno, sino 2, 3 o 4 aparatos complicados. Eso quiere decir que estamos sobreentendiendo que el paciente debería estar bien y que el paciente se está quejando por nada. Y ahí aparecen estas complicaciones que no les damos importancia y repercuten en el paciente en forma sistémica y puede llegar la muerte posteriormente al paciente. Si uno se da cuenta de esta situación, que está pasando algo con el paciente, por favor atiende su complicación lo más antes posible. Tanto es así que cuando uno sale de cirugía dice, oh, tiene signos vitales estables, el paciente está bien, está hablando y demás cosas. Llega a la cama de recuperación y el paciente está blanqueando, está taquicárdico, está con los signos vitales alterados. Y cuando le tomamos la presión tiene una diastólica de aproximadamente 20 por milímetros, o ¿cómo es? Miligramos por, ¿cómo es? Milímetros de mercurio, y nosotros vamos a decir, no, es el efecto de la anestesia y demás cosas. Cuando el paciente está comenzando a sangrar, 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 está haciendo un hemoperitoneo. Si no nos damos cuenta de ese sangrado, probablemente este paciente no reingresa a la cirugía y se va a morir el paciente en la sala de recuperación. Pero si nos damos cuenta de esos signos vitales, como habíamos dicho, estamos controlando en el postoperatorio inmediato en las salas de recuperación, monitorizado, con médico al lado y demás cosas, ¿qué debemos hacer? Arreglar esa complicación que está inmediatamente. El paciente deberá entrar nuevamente a la sala de quirófano, parar el sangrado y el paciente nuevamente se ha estabilizado.
Entonces, las complicaciones de estos pacientes pueden ser en forma inmediata, mediata o tardías. Entonces, estas complicaciones debemos tener en cuenta en el postoperatorio. ¿Cuándo llamamos inmediatas? Cuando el paciente está teniendo complicaciones en el pre, en el intra o en el postoperatorio, ya que en ese momento estamos teniendo la conducta de las complicaciones. Estos pueden ser broncoaspiraciones, infartos, paros, tromboembolismos, dehiscencias de sutura, todas estas cosas que son inmediatos. Y las mediatas son aquellas que aparecen después de haber salido a las salas de recuperación y aparecer en el transcurso de los 2, 3 o 4, 5 días o una semana en el peor de los casos. Y las tardías son aquellas que aparecen ya después de años de evolución de un posoperatorio, como en este caso tener una obstrucción intestinal por bridas y adherencias, hernias que se han producido, todas esas cosas que van a aparecer. Entonces, las inmediatas son aquellas que aparecen en el momento de la cirugía, como en este caso, yo estoy poniendo un ejemplo de un infarto, un paro o un tromboembolismo. Aquí se está aboliendo todo un lóbulo en el paciente. Las mediatas son aquellas que aparecen después de haber salido de la cirugía. Aquí una equimosis o un hematoma que se ha producido después de una cirugía laparoscópica. En 3 o 4 días vamos a ver estas características. O cuando tenemos aquí cirugías mediatas, cuando tenemos que cicatrizar por segunda intención. Aquí es una cirugía que también se ha puesto una malla en el paciente y aquí no se está cesando la cirugía por rechazo al material probablemente o un seroma que se ha podido producir y se va a tener que cesar por segunda intención. Aquí hay una complicación de cirugía de segunda intención. Lo que se hace en estas cirugías de segunda intención, después de unos días de haber seguido las curaciones, se debe hacer reavivado de bordes y nuevamente aproximado en las cirugías. Se dejan drenajes en los cuales ustedes van a ver que esto nos permite que esta cirugía ha sido complicada, probablemente una peritonitis, en el cual puede volver a dar el drenaje a un principio. En la cirugía sale una secreción limpiecita, pero en 3, 4, 5 días puede aparecer una secreción purulenta o salir sangre por este drenaje o salir materia fecal en el caso de que si estuviéramos utilizando la sutura de intestino, material de orina si acaso estuviéramos en patología de vías urinarias. Y ahí nos damos cuenta qué complicaciones puede tener este paciente en el posoperatorio. Entonces, es una puerta de entrada. Si ustedes ven aquí en las complicaciones, es nuevamente reavivar y otra vez suturar. Y cuando nosotros ya tenemos complicaciones, nunca una sutura o una herida va a cicatrizar en forma estética, sino va a quedar ya con estas características de tener algunas complicaciones que son de forma y de características de cicatrización. Puede tener una cirugía solamente de una cirugía programada que se hace abierta y se sutura simplemente. En este caso vamos a tener una peritonitis en el cual estamos poniendo solamente un plástico para volver a entrar en 2 o 3 días aproximadamente a volver a lavar y después recién suturar la cavidad abdominal. Esto se llama laparostomía contenida. Esta laparostomía contenida se puede hacer 2, 3 o 4 lavados secuenciales hasta tener una cavidad abdominal completamente limpio. Si uno no tiene limpio, no tiene por qué cerrar la cavidad abdominal y una vez que está limpio, recién podemos hacer la sutura de la pared abdominal. Esto puede ser por los hilos que nosotros sabemos utilizar en técnica quirúrgica, con puntos de contención, los materiales que ustedes pueden utilizar en la sutura, como en este caso grampas o hilos que nosotros podamos utilizar. Las complicaciones en el postoperatorio ya tardío son las bridas y adherencias. Las bridas y adherencias son como fibras, bandeletas de tejido fibroconectivo que va a hacer compresión en este intestino y va a producir el síndrome de suboclusión o oclusión total de las asas intestinales después de una cirugía de cualquier naturaleza. Este haya sido simplemente por reacción del paciente o por la contaminación que este paciente haya podido tener en una cirugía previa. Entonces, esto produce esas bridas y adherencias. No todos los pacientes hacen.
Cuando nosotros encontramos esas bridas y adherencias, ustedes van a tener el lugar de la compresión, que va a ser lugar violáceo de sufrimiento con distensión en la parte proximal, que es de color rosado. Ustedes van a ver rotaciones de intestino, bridas y adherencias. Ustedes van a ver aquí que al hacer la brida y adherencia están teniendo sufrimiento de intestino con intestino normal. Cuando las bridas y adherencias aparecen, producen una evolución crónica. Esa evolución crónica produce alteración de la estructura histológica, inclusive de la pared del intestino. Aquí está apareciendo una hialinización, una fibrosis del tejido para resistir ese tipo de compresión de la brida y adherencia. Entonces, esto aparece como complicaciones posoperatorias tardías. Los procedimientos quirúrgicos no todos terminan en una cicatriz bonita, que es indeleble inclusive. En algunos pacientes, en otros pacientes producen estas alteraciones de retracciones, de deformidades, deformaciones de la pared abdominal, cirugía de una hernia, de aquí una apendicectomía, de una hernia umbilical, de una cirugía de intestino, de una cirugía de colecistectomía probablemente. Entonces, ustedes van a ver en un paciente, tenemos muchas cirugías que ha podido pasar el paciente y entre ellas ninguna ha dejado adecuadamente la pared del paciente adecuadamente y hemos tenido complicaciones de cicatrización en el posoperatorio. Otras complicaciones que nosotros podamos ver en este tipo de pacientes son aquellas que están referidos a la situación de, como estamos hablando de la materia de complicaciones de cavidad abdominal, de abdomen y pelvis, entonces aquí yo tengo unas complicaciones de abscesos maltratados. Son aquellos abscesos perianales que terminan haciendo las fístulas, que son complicaciones bastante serias en el posoperatorio. No solo a serias en este caso, es un orificio tan pequeñito que te trae complicaciones de irritación perianal, hacerte proctitis y demás cosas, porque esto se abre y se cierra, se abre y se cierra y te da complicaciones en el posoperatorio. Entonces, si ustedes han visto, aquí terminamos la cirugía. Y esta cirugía debe hacerte entender que nosotros debemos manejar este expediente clínico. Y el expediente clínico en el posoperatorio es el conjunto de todas las cosas que has hecho desde el preoperatorio hasta en el posoperatorio. Entonces, ¿qué es el expediente clínico? El expediente clínico se define como que es el conjunto de documentos escritos, iconográficos, evaluables que constituyen el historial clínico de una persona que ha recibido o recibe atención en un establecimiento de salud. Entonces, hemos hablado en el preoperatorio que empezamos con la entrevista del paciente con la realización de una historia clínica. La historia clínica no había sido la historia clínica con todo lo que se llama aquí expediente clínico. Una cosa es historia clínica y otra cosa es expediente clínico. El expediente clínico había sido el conjunto de todas las cosas. Entonces aquí está los papeles del hospital, del registro, el compromiso, las autorizaciones, las evoluciones, la historia clínica, las indicaciones, el protocolo. Todas estas van a ser lo que se llama el expediente clínico. Entonces, cuando nosotros vemos un expediente clínico, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Así como hemos dicho en la historia clínica que debe estar bien claro, escrito con todas las características que el paciente te explica, con su sintomatología, su examen físico y demás cosas bien escrito, aquí el expediente clínico debe tener algunas características importantes. Si ustedes ven aquí, voy a hacer de cuenta de que tenga como ejercicio clínico. A ver, uno de la lista, cualquiera que sea. A ver, Grisele. Grisele, buen día. ¿Qué lees en en estos dos diagnósticos? Doctor, ¿Qué buenos lees en días. estos dos diagnósticos? En esto y en este diagnóstico de esta historia clínica. ¿Aquí qué lees? Cesárea anterior. Aquí dice doble cesárea anterior, más DBT, hipertensão arterial. Diabetes. abreviaturas, ¿no ve?
Aquí que lees Sí. shock hipovolémico, ¿verdad? Shock hipovolémico. Sí. Entonces, ¿qué será esto para ti, no? ¿Cómo descifrarías este diagnóstico? ¿Qué descifrarías aquí? ¿Qué querrá decir esto? Diabetes, Ya hipertensión tenía un arterial. Diabetes, arterial. hipertensión. Entonces, fíjense, yo puedo decir desproporción, ¿no ve? Con la D. Aquí puedo poner por decirse buenita. Aquí puedo poner tarde por decirse una abreviatura. Entonces, si ustedes van a ver aquí, yo puedo decir cualquier otra cosa. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en este diagnóstico? Cesárea abdominal, histerectomía subtotal. Ahora quiero, Griseli, que me lees esta evolución de esta historia clínica. O solamente esto, diagnóstico. ¿Qué querrá decir eso, doctorita? Mm, Doctor, não entendo. No entiendes. A ver, otro que Só, puede só, estar só aquí. a palavra creio que diagnóstico. Não sei. A ver, Mateo, ¿qué crees que dice en esta historia clínica? Mateo, Michael. Doctor, desde arriba hacia abajo o no? ¿Alguna cosa que entiendas? Hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva. Algo más que Sí. entiendas en esta historia. No se puede, doctor. Exactamente, eso es lo que quiero que entiendan ahora, que esta historia clínica lo están haciendo ustedes, mañana pasado lo van a hacer y van a hacer historias clínicas hasta que se mueran. Lo mismo pasa en esto. Si yo tengo un expediente clínico y no está escrito nada aquí en esta hoja, ¿qué puedo leer? Absolutamente nada. Aquí en estas recetas, fíjense en estas recetas cómo está escrito la receta. La receta no es para nosotros, no es para el farmacéutico, porque el farmacéutico, lo que está leyendo aquí, el farmacéutico te lee como esto. Dale un ibuprofeno a este pobre enfermito, ¿no ven? Es así como uno puede leer aquí. Entonces, definitivamente, esta historia clínica, el expediente clínico que está escrito con mala letra, no hay nada escrito. Entonces, ustedes van a ver que en el expediente clínico debe quedar bien claro esto. Lo que no fue escrito y no registrado, no se hizo. Entonces, como es esta hoja, ¿verdad? Si no está registrado, no se ha hecho, entonces, ¿qué quiere decir? Que no se hizo. Y si está en serios problemas judiciales. Entonces, si ustedes tienen esto, que no entendemos nada, esta historia cuando se van a la parte legal no les sirve de nada porque el abogado va a decir, ¿qué es esto? No entiendo absolutamente nada. ¿Con qué se van a defender? Con letras completamente legibles. ¿Con qué se van a defender? Con todo esto llenado. Porque el abogado que diga esto no está escrito y no se lee, entonces no va a entender absolutamente nada y el problema va a ser esto. Entonces tienen esta situación en la que ustedes van a tener la posibilidad de que estos pacientes van a tener algún compromiso en la parte legal. Expediente clínico. Las desventajas de una historia clínica no realizada o insuficiente demuestra la culpa del profesional. Entonces, ¿de quién había sido la culpa? Del personal que está haciendo la historia clínica. Es una prueba en su contra en vez de defenderle, le está empujando a la parte legal. Representa indicios de falta de colaboración del paciente. Entonces, si ustedes van a tener esto, ustedes van a tener la posibilidad de que tengamos esto demuestra la negligencia del profesional. Si ustedes tienen estos conceptos básicos conectados a una historia clínica mal hecha o mal procesada o que no está realizado en estas condiciones, el paciente con seguridad
va a tener grandes problemas en su manejo de tratamiento. Pero quien va a tener más problemas va a ser el personal que está haciendo la historia clínica. Entonces, no se olviden de esta situación en la que ustedes van a tener la posibilidad de que no vayan a tener enseñanzas en las que nosotros nos hemos puesto en mente que ustedes van a ser personas que no han tenido el concepto de haber llevado a estos pacientes a un buen tratamiento. Lógicamente que es difícil, es complicado, es cansador el hacer una historia clínica, es cansador hacer las cirugías y así a veces terminamos nosotros tirados en el suelo por tanto sacrificio por ayudar a los pacientes. Y fíjense que esto no es solamente de una, sino esto conlleva el sacrificio que ustedes están haciendo para manejar un paciente. Si no quieren terminar así rendidos, tengan presente siempre esto. La cirugía tiene una parte legal, el cual está por detrás de ustedes. Y si ustedes han tenido esto, pues es fácil saber que estos pacientes tienen la posibilidad de que un criminal no dedica su juventud al estudio. Y ustedes van a ver ese sacrificio, lo estamos haciendo para poder salvar a los pacientes. El criminal ni su vida a salvar, ni su vida a salvar las vidas. Entonces un criminal no se dedica en su juventud al estudio, ni su vida a salvar las vidas. Nosotros estamos salvando vidas y aparecemos igual que un criminal, amarrados las manos con estas esposas. Entonces resulta que nosotros estamos enfrente a esta parte legal. Por favor, tengan en cuenta esta situación para poder manejar a los pacientes y dar por si acaso el consentimiento de que realmente están sabiendo que están enfrentándose a una cosa bastante seria. Y la seriedad va a hacer que ustedes tengan un buen prestigio y buen esquema de tratamiento y esos pacientes van a tener con la posibilidad de que estos pacientes tengan la suerte de que están sanos y no estén enfermos. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos terminado todo lo que se llama preoperatorio intraoperatorio y posoperatorio. Entonces, con esto, pues, hacemos de que tengamos la posibilidad de que estos pacientes van a tener